FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a instalar FileMaker Server en un servidor Linux. Empezamos. Desde la versión 19.1.2 podemos instalar FileMaker Server en sistemas operativos Linux. Como seguramente sabéis, Linux es el sistema operativo por excelencia de los servidores web y además tiene una interesante ventaja, y es que no requiere tantos recursos para funcionar correctamente. Podemos instalar un FileMaker Server en Linux con mucha menos RAM y con mucho menos procesador que hacemos en un Mac o en un Windows. Sin embargo, tenemos un pequeño inconveniente, y es que la instalación de este FileMaker Server en Linux no es tan fácil como lo hacemos en Mac o como lo hacemos en Windows. Tenemos que abrir el terminal, tenemos que escribir algo de código, en fin, nos puede costar un poco si no estamos acostumbrados a trabajar con Linux. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es explicar cómo podemos instalar FileMaker Server en una instancia de Amazon Web Services utilizando un servidor Linux. Y lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible, sin escribir código y sin tener que utilizar ninguna interfaz gráfica. Puede parecer un poco contradictorio decir que lo vamos a hacer de manera sencilla si vamos a utilizar el terminal, pero yo creo que podemos conseguirlo. Para instalar FileMaker Server en Linux necesitamos, lógicamente, una licencia de FileMaker. Esto no difiere con respecto a Mac o Windows. Por eso, hemos de entrar en la página de descargas de nuestra licencia, localizar el botón Descarga, lo pulsamos y el certificado de licencia aparecerá en nuestra carpeta de descargas. Vamos a colocarlo en el escritorio porque luego lo vamos a necesitar. Un poco más abajo, hemos de localizar dónde está el instalador de FileMaker Server para Linux. Aquí lo tenemos. En este caso es la versión 2023, que es la versión vigente en el momento de grabar este vídeo. Fijaos que así como en Mac y Windows solo tengo un botón, aquí no. Aquí tengo tres, porque el instalador va a ser diferente según si voy a utilizar Ubuntu 20 en AMD, Ubuntu 22 en AMD o Ubuntu 22 en ARM. En nuestro caso vamos a utilizar Ubuntu 22 en ARM. Lo único que necesito es saber la versión exacta de FileMaker Server. Me da igual descargarme el instalador, no lo voy a necesitar. La manera más rápida de saberlo es simplemente colocar el ratón encima del enlace y bajo hasta aquí, aquí debajo. Lógicamente, si quito el ratón no se ve, y veo que es la versión 20.3.2. Esa es la versión que voy a instalar. Con eso ya tengo todo lo que necesito de esta página, con lo cual ya me puedo ir a crear mi instancia en Amazon Web Services. Me he creado una cuenta gratuita en Amazon Web Services, estoy logueado, estoy en la consola y voy a ir a EC2. Desde aquí es desde donde voy a crear mi servidor, desde donde yo voy a crear mi instancia. En este momento, como veis aquí, no tengo ninguna instancia en ejecución, con lo cual pues vamos a crearnos nuestra primera instancia. Pulsamos aquí y vamos a poner, por ejemplo, máquina revista. Ese va a ser el nombre de nuestra instancia. Pulsamos en Ubuntu porque vamos a coger, lógicamente, un Linux Ubuntu. Aquí nos da la opción de escoger la versión. Nosotros vamos a pinchar aquí y vamos a coger Ubuntu Server 22.04. Confirmamos los cambios y la arquitectura que vamos a utilizar es ARM. Recordad que cuando hemos tomado nota de la versión que vamos a instalar, hemos seleccionado ARM. Aquí debajo tenemos que escoger el tipo de máquina que queremos, cuál va a ser esa configuración. Mi consejo es que no cojáis nada por debajo de un T4G Large. Lo seleccionamos y ahora vamos a crear lo que se conoce como par de claves. Cuando yo me tengo que identificar frente al servidor de Amazon, no lo voy a hacer con usuario y contraseña, sino que lo voy a hacer con un par de claves. Entonces pincho aquí y voy a llamarle, por ejemplo, claves revista a este archivo de claves que me va a crear en formato SPEN. Así que lo único que tengo que hacer es pinchar aquí y se me descarga ese par de claves que vamos a cogerlo de la carpeta de descargas que está aquí y lo vamos a dejar en el escritorio. Lo dejamos aquí, claves revista. Muy bien, sigamos para abajo, configuraciones de red,
permitimos el acceso desde cualquier lugar. En el almacenamiento, aquí nos dice que podemos obtener hasta 30 gigas. Con la versión gratuita, pues vamos a ponerle 30 gigas. Aquí, en la parte de la derecha, muy importante, me dice que el nivel gratuito incluye el primer año, 750 horas de uso, etcétera. Revisad todo esto, como digo, para que no después tengáis sorpresas. Con esto ya tenemos lo esencial para seguir trabajando, así que le decimos lanzar instancia y en este momento se crea ya nuestra instancia. Pulsamos aquí y aquí tenemos nuestra instancia ya en ejecución. Cuando pulsamos sobre la instancia tenemos, lógicamente, todos los detalles y hay un dato que me va a interesar, obviamente, que es este de aquí, que es la dirección IP pública en la que está mi servidor. Voy a pulsar aquí para copiarla. Como vamos a trabajar con FileMaker Server, necesitamos abrir el puerto 5003. Eso tenemos que gestionarlo desde aquí, desde este grupo de seguridad que se ha creado. Por defecto ya viene activo el puerto 80, el puerto 22 y el puerto 443. Así que vamos a activar nosotros el puerto 5003. Venimos aquí, editar reglas de entrada, pulsamos agregar regla y ponemos 5003. Hacemos así, anywhere, guardar reglas y ya lo tenemos. Con esto ya tenemos configurada nuestra instancia en Amazon Web Services, con lo cual podemos pasar al siguiente paso. Para que la instalación de FileMaker Server nos resulte realmente fácil, vamos a utilizar dos archivos de FileMaker. El primero es este de aquí, que se llama Linux Companion y que tenéis disponible en filemakermagazine.es para su descarga. Y el segundo es este de aquí, que es The Missing Admin Tool. Ahora os explico para qué sirve cada uno de ellos. Vamos a abrir este de aquí y en la parte de arriba tenemos un botón que nos va a mostrar un popover con el enlace a Amazon Web Services, ahí ya hemos estado, y con el enlace a la página web, hacemos un clic aquí, vamos a traernos la ventana del navegador, a la página de brainbasket.com. Esta página está desarrollada por Klaus Laven, el director de la empresa Datamanix, es un conocido desarrollador danés, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis porque es ponente habitual en los eventos de FileMaker. Hace poco estuvo aquí en Valencia, en la CodeWave, fue ponente también en la Claris Engage de Austin y que ha desarrollado una herramienta para gestionar FileMaker Server. La tenéis disponible para la descarga aquí, en esta URL. Lo único que os pide es el email, pero tranquilos que después no os va a dar la brasa con publicidad, ni con spam, ni nada de eso. Y esta herramienta, vamos a cerrar ya aquí, vamos a abrirla, ponemos admin, que es la contraseña, tiene muchas cosas y todas buenas. Hay una serie de pestañas que me van a permitir controlar mi FileMaker Server, pero lo que me interesa hoy está aquí, en esta pestaña que se llama Ubuntu Install. ¿Qué es lo que hace el Missing Admin Tool con respecto a Linux? Lo que va a hacer es crear un archivo con un script que yo voy a subir a ese servidor de Linux y simplemente escribiendo una línea se va a ejecutar ese script y lo va a dejar todo perfectamente instalado. Eso es fantástico porque me ahorra toda esa parte farragosa de tener que ir comunicándome con el servidor vía terminal, instalar una cosa, instalar otra, actualizar. Vamos a ver cómo funciona. Lo único que tengo que hacer es ir rellenando aquí los datos de mi servidor Linux y aquí debajo las credenciales que quiero que tenga FileMaker Server. Vamos a empezar. La versión que voy a instalar, como hemos visto antes, es la 20.3.2.205. Vamos a trabajar con Ubuntu 22 y el tipo de procesador va a ser ARM. El directorio de instalación, el que viene por defecto, Home Ubuntu, vamos a ponerlo aquí, Home /Ubuntu /. Esto en cuanto a mi servidor. Aquí debajo vamos a poner las credenciales que queremos que tenga nuestro servidor. Pues vamos a poner, por ejemplo, admin. Aquí vamos a ponerle una contraseña que puede ser admin 1234. Lógicamente no tenéis que usar esta. Y vamos a ponerle un PIN.
Ahora vamos a pulsar este botón que lo que va a hacer es crearnos en el escritorio dos archivos. Pulsamos, le decimos seleccionar, OK. Nos ha creado este Assisted Install y nos ha creado este DM Install FMS. Como nos dice el mensaje que aparece, tenemos ahora que copiarlo al servidor con nuestro certificado de licencia de FileMaker Server. Así que, una vez tenemos esto, ya podemos subir, ayudándonos de nuestro Linux Companion, esos archivos al servidor Linux. Linux Companion no es más que una herramienta muy sencilla, lo único que tiene es una tabla y algunos campos de texto, que me va a permitir evitar ese farragoso proceso de tener que estar escribiendo código en razón de los datos de la instancia de mi servidor. Lo único que necesito es rellenar dos campos. Este campo con la IP del servidor y este campo con el nombre del par de claves que he creado hace unos minutos. Me voy a traer aquí la ventana de mi instancia y desde aquí voy a pulsar este botón con la dirección IP de dicha instancia. Vengo aquí y lo pego. Aquí tengo que introducir el nombre del archivo con el par de claves. Vamos a dejar esto a un lado. Vamos a venir aquí. Selecciono todo, lo copio y lo pego. Como veis, dado que estos campos tienen una serie de autointroducciones, se me han ido rellenando todos estos espacios con los comandos que necesito ejecutar. Vamos a repasar rápidamente los campos que tengo aquí y lo que hacen. Veis que son todos campos de texto que tienen una autointroducción de un valor calculado. El valor calculado lo único que hace es concatenar literales, son los textos que están entre comillas, con los campos claves y con el campo de la IP. La única cosa que debéis tener en consideración es que cuando nosotros estamos trabajando con el terminal y vamos a subir un archivo que tiene espacios, esos espacios tenemos que tratarlos de manera distinta. Aquí, como veis, si nosotros escribiéramos este código directamente en el terminal, lo tendríamos que escribir así. Assisted, una barra invertida y después el espacio, como para escaparlo. Como nosotros estamos trabajando aquí en la ventana de cálculo de FileMaker, tenemos que poner estas tres barras para que al final aquí me aparezcan dos barras, porque si no, al ejecutarlo con el Apple Script no nos va a funcionar. Dicho de otra manera, que si vais a ejecutarlo directamente desde el terminal, lo que tenéis que poner es este texto de aquí. Cuando nosotros pulsemos estos botones, lo que voy a hacer es ejecutar un guión que lleva Apple Script para mandar al terminal de mi máquina este código y ejecutarlo. El guión, como veis, es realmente sencillo. Voy a capturarme en una variable local el parámetro de guión que me está llegando y después voy a cargar una plantilla, aquí la tengo, que va a ser siempre la misma. Dile al terminal que se abra y que ejecute este script que yo le estoy pasando. Aquí estoy poniendo $código porque lo estoy utilizando como un placeholder. Digamos que es un texto que después voy a sustituir con el código real. Finalmente voy a ejecutar este Apple Script haciendo una sustitución del texto $código por el valor que efectivamente tiene esa variable $código. Finalmente ejecuto mi Apple Script. Como ya habréis deducido, este guión solo va a funcionar si estáis ejecutando el Linux Companion en un Mac. No obstante, tampoco es problema porque si estáis en Windows podéis copiar y pegar este texto en vuestro terminal y va a funcionar igualmente. Tenéis que hacerlo un poco más a mano, pero no es problema. Vamos a empezar pues a ejecutar todos estos comandos y vamos a ver cómo se va instalando nuestro FileMaker Server. Vamos a empezar viendo si la instancia está creada correctamente y si nos responde cuando hacemos nosotros nuestras llamadas. Utilizamos, lógicamente, SSH, Secure Shell, para conectarnos. Por eso recordaréis que teníamos abierto el puerto 22 en nuestro servidor y vamos a identificarnos, que es lo que quiere decir esta I de aquí. Le tengo que decir dónde tengo mi par de claves. Mi archivo, en este caso, está en el escritorio y se llama clavesrevista.pem. Como veis, lo tenemos aquí. Este es mi archivo. Después de ponerle esas claves, tengo que decir cuál es el usuario remoto, que en este caso es Ubuntu, y la dirección en la que está.
ponemos arroba y ponemos esa IP. Veis que el código no tiene mucha complicación, pero es mucho más cómodo que se escriba solo en el momento en que yo pongo aquí la IP o el nombre de claves. Cuando yo pulso el botón, lógicamente FileMaker Pro me pide acceso al terminal, tengo que actualizarlo, le digo permitir. Esto solamente lo va a hacer una vez. Y aquí debajo me dice, vamos a ver si podemos hacerlo un poco más grande, exacto, que no puede comprobar la autenticidad de este host. ¿Nos fiamos? Sí, ponemos yes y para adelante. Pero ahora vuelve a protestar. Vuelve a protestar porque dice que este archivo de aquí tiene unos privilegios demasiado abiertos, con lo cual no le parece bien y no nos deja seguir. Así que vamos a cambiarle los privilegios que tiene este archivo clave revista PEM. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a utilizar el comando change mode, cambiar modo, aplicándole un 400 para que tenga acceso yo, pero no el resto de gente. Tenemos aquí la ruta, con lo cual pulsamos aquí y se nos cambia esos privilegios. Ahora ya podemos ejecutar de nuevo, le damos aquí, se nos abre el terminal y ahora ya no protesta. Ahora, como veis, efectivamente se ha abierto y ya estamos en comunicación con nuestro servidor. Lo vamos a hacer todo con línea de comandos. Entiendo que se podría hacer de manera gráfica, pero con este Linux Companion creo que no es demasiado complicado. Bien, vamos a subir los archivos. Tenemos que subir nuestro archivo de minstall, nuestro archivo assisted install y nuestro licenser. La manera de hacerlo es utilizando el secure copy, que es el SCP. Me tengo que identificar, tengo que indicarle dónde está el archivo que quiero subir, tengo que decirle cuál es el usuario de mi máquina remota, dónde está, y poniendo este símbolo al final, le digo que me lo deje en la carpeta de inicio. Pulsamos aquí, por aquí debajo se nos habrá abierto, efectivamente, ahí está, la ventana con la confirmación de que se ha subido, pulsamos aquí, se nos ha subido el segundo, pulsamos aquí y se nos ha subido el tercero. Ya está, como veis no hemos tenido que venirnos al terminal para nada. Ahora ya tengo esos 3 archivos subidos, ya lo único que me resta es empezar la instalación. Voy a copiarme aquí este texto, pulso, y voy a buscar la ventana. Esta ya no me hace falta, la puedo cerrar, esta tampoco y esta tampoco. Esta de aquí tampoco, y aquí es donde yo tengo abierta mi sesión con el servidor. Ahora voy a pegar, pulso y empieza la instalación de FileMaker Server. Lo que está haciendo ahora es con el script que le he subido y este de aquí, está instalando todo lo que le hace falta. Si tenéis curiosidad en saber todo lo que instala, pues os podéis quedar aquí observando con detalle todo lo que está ocurriendo. Durante este proceso nos va a pedir de vez en cuando que confirmemos la instalación o la actualización de determinados paquetes. O sea que tenemos que estar pendientes para darle a la tecla de intro cuando nos aparezca. Este es uno de los casos que os comentaba. Me dice que hay un nuevo kernel disponible, que bla, 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 bla. Bien, pulsamos la tecla de intro y sigue. Sigue preguntándome cosas, le voy dando al OK, al Enter, y sigo hasta que termine el proceso. Ya ha terminado la instalación, con lo cual me vengo de nuevo al Linux Companion y voy a entrar en la consola de administración. La URL es la que tenemos aquí, hacemos un clic. Me dice lógicamente que la conexión no es privada, en este momento no hemos puesto ningún certificado SSL, no pasa nada, le decimos que queremos acceder y aquí tenemos nuestra consola de FileMaker Server. Vamos a loguearnos, admin 1, 2, 3, 4. Me pregunta si quiero importar un certificado SSL, por ahora vamos a utilizar el predeterminado, aceptamos el riesgo y ya estamos dentro de nuestra consola. Como es habitual, nuestro FileMaker Server viene con una base de datos de ejemplo, esta de aquí, FM Server Sample, así que vamos a ver en la parte final del vídeo cómo podemos subir nuestras propias bases de datos a la consola de FileMaker Server en el servidor Linux. He utilizado una de las plantillas que vienen con FileMaker Pro para crear esta base de datos de contactos. Hay 2 cosas importantes que debéis hacer antes de intentar subir vuestra base al servidor y que dependen del apartado de seguridad.
La primera es que todas las cuentas que tengan acceso total deben tener contraseña. En este caso ya le he puesto yo una contraseña a la cuenta de admin. Por otro lado, el conjunto de privilegios con el que vayáis a acceder, que en este caso es acceso total, debe tener marcada la casilla acceso mediante Red FileMaker dentro de los privilegios ampliados. Una vez hayamos comprobado todo esto, ya podemos pulsar aquí para subir al anfitrión. Hacemos así, nos dice que el archivo se cerrará y vamos a crearnos un nuevo anfitrión. Tenemos que colocar la dirección IP donde está la máquina. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Linux y le decimos guardar. Nos dice que la conexión no está encriptada, aceptamos, permitimos y ahora nos pide las credenciales. Esas credenciales son las que nosotros hemos anotado cuando hemos dado de alta nuestro servidor, que si recordáis eran admin y aquí admin 1, 2, 3, 4. Le decimos iniciar sesión, el archivo está listo para subirse y le decimos subir. Esperamos unos segundos y el archivo ya está aquí. Le decimos hecho y se nos abre ya directamente, nos pide credenciales, hacemos así y aquí tenemos nuestro archivo de FileMaker subido en el servidor Linux que está en una instancia de Amazon Web Services. Hay otras maneras de instalar FileMaker Server en Linux. Yo he intentado contaros la que para mí es la más sencilla. No olvidéis, por favor, revisar bien los costes que tiene vuestro servidor en la nube para que después no haya sorpresas. En el caso de Amazon Web Services cobran a posteriori según el tiempo consumido y los recursos consumidos. Y recordad también que en FileMakerMagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma Claris y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.